En esta lección vamos a estudiar las líneas de campo eléctrico. Lo que queremos buscar es una representación pictórica para visualizar el campo eléctrico producido por una configuración de carga. Y esto se hace a través de lo que se conocen como las líneas de campo eléctrico. Así que podemos definir una línea de campo, en este caso campo eléctrico, como aquella tal que todos los vectores de campo sean tangentes a esta en cada punto. Aquí mostramos 5 vectores de campo que están en los puntos donde, ¿verdad?, que estoy marcando ahora. Vamos a llamar a este primer punto el punto A, después el punto B, punto C, punto D y punto E. El primer vector sería el campo eléctrico en ese punto A. El segundo vector, el campo eléctrico en el punto B. Para el tercer vector, el campo eléctrico en ese punto C. Tenemos campo eléctrico en el punto D. Y finalmente, campo eléctrico en el punto E. Noten que va cambiando la dirección del vector y su magnitud. Y la línea de campo debe ser una línea que sea tangente a esos vectores. Y aquí dibujamos en amarillo lo que sería esa línea. Por lo tanto, esta sería la línea de campo eléctrico. Uno usa el término línea, pero realmente es una curva, ¿verdad? Para ciertos casos específicos vamos a tener que la línea de campo es una línea recta, pero en general es una curva. Note que los vectores tienen una orientación general un poco hacia arriba y hacia el lado derecho, y eso se refleja en la línea de campo. Noten que la línea de campo tiene una dirección general. Así que tiene orientación general. Los vectores me van a ir indicando por ser tangentes cuál es la dirección general de esa línea o su orientación general. Si vemos una partícula con carga positiva, como ya hemos visto en los casos anteriores, en videos anteriores, note que los vectores se ponen hacia afuera, como si salieran de la carga, ¿verdad? Se ponen de la forma que se ilustra. Si dibujamos líneas que sean tangentes, o sea, tal que sean estos vectores tangentes a esas líneas, vamos a tener el siguiente patrón. Resulta que es más fácil dibujar estas líneas en rojo que hacer todos estos vectores. Por lo tanto, si uno lo que quiere es visualizar cómo es el campo, pues prefiere dibujar las líneas, las cuales están aquí en rojo. Note que la orientación general de las líneas es hacia afuera. Uno dibuja los vectores en general o dibuja las líneas, pero hacer este diagrama combinado así no es realmente útil. Lo que uno hace básicamente es lo siguiente: tiene la carga positiva y dibuja las líneas. Y note que para la carga positiva podemos decir que las líneas de campo salen, se ponen hacia afuera. Si la carga es negativa, vamos a tener el caso contrario. Por ejemplo, si tuviésemos esta partícula con carga negativa, las líneas van a ser también con la misma estructura general, pero la dirección es opuesta. Por lo tanto, apuntan hacia adentro.
Así que aquí podríamos decir que las líneas de campo entran. Otra forma de escribir esto es decir terminan. Terminan en la carga negativa. Y acá, en el caso anterior, podríamos decir que en lugar de salen, comienzan. Que son formas que la gente ha utilizado para describir las líneas. Otra cosa que quisiera añadir es que usted ve estas líneas en rojo hacia afuera y vemos las líneas entrando. Otra propiedad para la carga, para la partícula con carga negativa y positiva, partículas cargadas, es que las líneas de campo son radiales. Líneas de campo son radiales. Si yo dibujo un círculo alrededor de la carga, todas las líneas van a ser perpendiculares a ese círculo. Bien. Este patrón de líneas debe contener la información que podríamos extraer de los campos eléctricos. Así que las líneas se dibujan siguiendo unas reglas, ¿verdad? Una serie de principios para que contengan la información correcta o equivalente a la del campo eléctrico. La primera de esas reglas para dibujar estas líneas es que el número de líneas de campo por unidad de área es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. Lo que quiere decir esto es que en los lugares donde las líneas de campo estén más cerca, ¿verdad? Su densidad sea mayor, el campo es más intenso, y en lugares donde estén esparcidas, el campo es más débil. Podríamos ilustrar eso con el siguiente diagrama. Vamos a dibujar varias líneas de campo. Digamos que tenemos estas líneas. Vamos a suponer que la dirección general es de izquierda a derecha. Y vamos a considerar dos puntos. Aquí el punto A y acá el punto B. Podemos decir, simplemente mirando cómo están distribuidas las líneas, que el campo en ese punto A tiene una magnitud que es más grande que el campo en el punto B, debido a que las líneas están más densas, ¿verdad? Por unidad de área en ese lugar comparado con el entorno del punto B. Así que con eso, eso es lo que queremos decir cuando hablamos de que el número de líneas de campo por unidad de área es proporcional a la intensidad. También, las líneas de campo empiezan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Así que vamos a suponer que tenemos una carga positiva. Podemos dibujar las líneas de campo de esta manera. Líneas que son radiales. Recordamos que si es positiva, las líneas empiezan o salen de la carga positiva, y este sería el patrón. Así que si la carga es positiva, vamos a ver que esas líneas van a ser dibujadas comenzando en ellas. Si la carga es negativa, las líneas terminan ahí. Así que en el caso de una partícula con carga, vamos a tener el patrón que ya observamos, pero se ponen las líneas entrando.
Podríamos tener otro ejemplo como el caso de un dipolo eléctrico. Tenemos una carga positiva y negativa, la misma cantidad de carga con signo opuesto en cada carga, ¿verdad? Pues vamos a tener en este lado carga Q y en este otro lado carga negativo Q. El patrón de líneas para un dipolo eléctrico es algo así. Vamos a dibujar algunas de las líneas. Salen del lado de la carga positiva y entran o terminan en la carga negativa. Bien, y a esto le llamamos un dipolo eléctrico. Otra de las reglas que debemos seguir es que el número de líneas de campo es proporcional a la magnitud de la carga eléctrica. En esta representación, a mayor carga, mayor líneas de campo se dibujan entrando o saliendo de la carga. Para eso es conveniente establecer una especie de escala, ¿verdad? De forma de decir cuántas líneas equivalen a un culombio, por ejemplo. Vamos a asumir que un culombio es equivalente a dibujar 4 líneas de campo. Vamos a considerar 2 casos, o 3 más bien. El primero sería una partícula con carga 2 veces de 2 culombios. Y el segundo, vamos a suponer que es negativo 1 culombio. Bien, así que para la primera, si utilizamos esa escala, debemos dibujar 8 líneas. Tenemos 2, 4, 6, 8. Y se dibujan hacia afuera porque la carga es positiva. En el caso de la de negativo 1 culombio, pues vamos a tener 4 líneas. Y se ponen entrando porque la carga es negativa. Ya estamos pensando en esto como 2 casos independientes. Si los tuviésemos ahora las cargas, ¿verdad?, una al lado de la otra, tendríamos, por ejemplo, la carga de 2 culombios aquí y la de negativo 1 culombio acá. Pues de la carga de 2 culombios salen 8 líneas, pero solamente 4 de ellas pueden entrar en la carga negativa. Por lo tanto, podemos dibujar el patrón de la siguiente forma. 4 de las líneas que salen de la carga positiva van a poder llegar a la carga negativa. Y tendremos, esas son la cantidad de cargas que puede llegar a la negativa. Y nos quedan 4 adicionales que no pueden conectar con ella. Así que esas se dejan hasta cierto punto abiertas. Podemos dibujarlas de esta forma. Y esas líneas terminarán en el infinito, básicamente, o en otra carga que esté lejísimo. Así que podríamos añadir el siguiente comentario. Si hay
una carga más grande algunas líneas empiezan o terminan en el infinito. O sea, una distancia mucho mayor que la escala de la que estamos mirando. Finalmente, las líneas de campo no se pueden cruzar. Uno puede tener un diagrama, digamos algo así, donde uno tiene las líneas de campo eléctrico y ese diagrama pues corresponde a alguna configuración de carga que lo produce. Lo que no es correcto sería tener líneas de campo algo así. Bien, no podemos tener líneas de campo que se crucen, porque eso implicaría que en el punto de cruce, sería este punto aquí, el campo eléctrico tendría dos direcciones simultáneamente y eso es imposible. Por lo tanto, un diagrama como este no es correcto. Esto nos representaría un campo eléctrico. Bien, así que quisiera mostrar dos configuraciones. La de arriba es conocida como el dipolo eléctrico, esa fue la que dibujé hace unos minutos atrás. Y la de abajo son dos cargas positivas con igual cantidad de carga. Y note que las líneas no se cruzan, por lo tanto, en esta zona aquí en el centro hay una especie de asíntota, ¿verdad? Vertical. Y las líneas se acercan a esa asíntota vertical, pero no la cruzan. Y este sería el patrón de líneas de campo para las dos cargas que son positivas. Si las cargas fueran negativas, el patrón es el mismo, lo único que las líneas se dibujan entrando a las cargas. Si nos diesen el patrón de líneas, ¿cómo entonces yo dibujo los vectores? La verdad nos interesa dibujar los vectores. Pues debemos recordar que los vectores de campo eléctrico son tangentes a la línea de campo en el punto dado. Por ejemplo, en el punto A dibujemos un vector tangente, pues es algo más o menos así. Y este sería E en el punto A. En el punto B, como es una línea recta, el vector coincide con la línea en ese caso. Y este sería el vector de campo en el punto B. Y finalmente en el punto C, pues el vector sería algo como esto. Vamos a tratar de dibujarlo un poco mejor. Esto sería E en C. Lo que no sería correcto para dibujar en este tipo de diagramas es lo siguiente. Vamos a suponer que queremos el vector en este punto. Si usted dibuja el vector y no es una flecha, sino que sigue la curvatura de la misma línea, este caso no es correcto.
el vector, la flecha es como un rayo y tiene que ser, ¿verdad?, derecha, no puede tener curvatura. En un tutorial que vamos a compartir más adelante, vamos a dibujar líneas de campo para distintos casos.